Totalmente confiable es el presidente de Camacol, el exministro Guillermo Herrera. La verdad es que él iba para un insight en el diario La República. Son unas entrevistas que hace todos los días nuestro compañero de la mesa y director de La República, el profesor Fernando Quijano. Y como estamos aquí en el vecindario, invitamos al doctor Herrera, aprovechando que estaba aquí, a que se sentara en la mesa porque calienta motores la convención de Camacol, el gremio de la construcción, el gremio del que dependen millones de empleos en nuestro país y el gremio que está levantando la voz para que se garanticen los recursos de los subsidios, para que se cumpla la palabra empeñada para reactivar la vivienda y por la preocupación que está generando los altísimos costos del acero. 8-7, doctor Herrera, aquí en esta entrevista no planeada, qué bueno tenerlo en nuestra mesa. Juan, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted, para todos ustedes en la mesa y claramente pues para toda la audiencia que nos escucha en este momento. Y como usted dice, sí, estaba yo por el vecindario aquí cruzando la calle nomás, pero es muy alegre también de compartir con ustedes. Nos gusta tener invitados en la mesa y le pregunto directamente por esos dos asuntos que son absolutamente críticos. La construcción ha caído y la construcción ha caído porque no se han entregado unos recursos, porque cambiaron unos modelos exitosos con unas políticas que no consultaban la realidad del sector. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su planteamiento en el Congreso de Camacol que empieza el próximo miércoles? Bueno, nosotros seguimos hablando con el gobierno nacional, eso es muy importante, y lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es que ya es hora de tener ese plan de reactivación, plan que ha venido anunciando el gobierno desde hace un año, pero que todavía no se ha formulado, que todavía no se está implementando. Y por el contrario, pues lo que vemos es que entre anuncios y medidas, el panorama de la construcción en Colombia pues empieza a oscurecerse. Ya en esta semana que pasó se adoptaron otras medidas arancelarias para proteger industrias muy importantes para el país, como la de acero, como la de aluminio, pero son medidas que cuando uno las analiza en su conjunto, pues tienen un peso muy grande en los costos de construcción, que sin duda pues van a alterar la oferta de vivienda en el país. Pero también nos alarma mucho los anuncios que van de la mano del recorte presupuestal que pueden tener este sector para el próximo año y que, como se ha expresado por parte del gobierno nacional, nos dejaría con 20.000 subsidios para comprar vivienda de interés social el próximo año, casi un 70% menos, un 60% menos de los 50.000 que en el plan de desarrollo se tiene previsto cada año. En resumen, la gran alarma que genera esto es la pérdida de empleos y de empleos populares, Juan. Este es el sector que por 3 meses viene liderando la pérdida de empleos en Colombia. En agosto se perdieron 84.000 empleos, 79.000 empleos de personas que trabajan en la construcción de vivienda. Y de esos, 47.000, 48.000 eran obreros de la construcción. Entonces estamos afectando clases populares, ¿no? No, pues ustedes eran los grandes jalonadores del empleo, ¿no? En todo el sector de la construcción, me refiero todo el sector de la construcción. Una de las locomotoras de la economía. Por supuesto, pero ¿en dónde está, digamos, el gran boquete? Cambiaron la ministra, antes era otra ministra, entonces que el problema era la exministra Catalina, ahora hay una nueva ministra. ¿Dónde está el gran nudo dentro de todo este tema de los subsidios, de las inversiones que hay hacia el sector de la construcción y de la vivienda? Darcy, yo creo que aquí hay un problema de prioridades. Yo creo que el gobierno tiene que mirar cuáles son las prioridades de inversión. Entendemos que haya fugias fiscales para el próximo año, entendemos que va a haber limitación de recursos, pero una industria como esta, que es una industria de industrias además, y que eso es muy importante, esta es una industria que mueve 36 subsectores económicos, perdón. Entonces, si esta industria cae, hay 36 sectores que vienen atrás que van a caer, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. En el año 2022, que fue un muy buen año, se vendieron más de 250.000 viviendas en Colombia. Ese año la producción del sector que mide el DANE fue de 82 billones de pesos, 82 billones de pesos. Y esto, siendo industria de industrias, le compró a esos otros sectores económicos 53 billones en insumos, de los cuales industria local eran unos 40 billones de pesos. Cementos concretos, 10 billones de pesos. Industria siderúrgica, 6 billones de pesos. Plásticos, ladrillos, 2 billones de pesos, 2 billones de pesos. Incluso zapatos para los obreros de la construcción. Entonces, si este sector se baja,
¿no? A los niveles que estamos viendo hoy, este año esperamos vender alrededor de 150.000 viviendas. La economía y los emprendimientos se construyen a partir del optimismo, pero no tenemos que ser optimistas dado de que seguramente las tasas van a caer al final de año, las tasas de interés del Banco de la República, el sector financiero, quizá van a bajar un dígito. Yo creo que van a cerrar en 9 y pico %. Eso no es un buen panorama para que se reactive en términos de hipotecas, de leasing y obviamente plata para los constructores, que entramos como en una época buena y se acabe un poquito la quejadera. Profe, pero más que quejadera es levantar unas alertas que son importantes. Y claro, las tasas van a bajar, eso es importante. Tenemos un pacto por el crédito. Pero resulta que en Colombia el 80% de los compradores de vivienda de interés social con subsidio ganan menos de 2 salarios mínimos. Si tú quitas esa financiación, pues un hogar que puede pagar por la compra de su vivienda una cuota de 1 millón mensual, tendría que subirse a 1.700.000. Entonces, así bajen las tasas de interés, se va a generar un resentimiento en el mercado que va a debilitar la capacidad de nuevas inversiones y de nuevas iniciaciones de obra. Eso es lo que está en discusión. Entonces, ¿qué es lo que queremos para el sector? ¿Cuál es el plan para el sector? ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno para este sector? Porque estamos hablando de empleos y de hogares que empezaron a pagar su cuota inicial hace 1 año, 2 años, y que de pronto el próximo año, cuando van a escriturar, no tienen el subsidio. Y ahí viene el otro síntoma alarmante que se ha presentado en este gobierno, que es el de los desistimientos. El año pasado fueron cerca de 33.000. Que es muy doloroso porque el desistimiento se produce en un hogar que acarició tener su vivienda, que ya desembolsó una plata, que ya hizo un esfuerzo, que ya escurrió su bolsillo y al final ve que no le va a alcanzar y que le toca abandonar su sueño de tener una vivienda. Y es una realidad que está pasando. El año pasado fueron cerca de 41.000 hogares que desistieron de la compra de vivienda. ¿Cuánto creció, doctor Herrera, ese? ¿Cómo? ¿Cuánto creció ese desistimiento? El año pasado cerró con un crecimiento del 91% en visa. O sea, nunca hemos visto estas cifras, William, en Colombia en desistimientos. Si se llega a dar esta condición que nosotros pues, estamos generando la alarma acá, de una reducción tan drástica en el número de subsidios, sí, pensamos que solo en BIS podrían ser cerca de 45.000 hogares que puedan renunciar el otro año, y las iniciaciones también se van a afectar. Entonces, querido profe, más que quejadera, yo creo que aquí tenemos que sentarnos a hablar sobre el realismo y sobre los planes. Pues, sí. Porque yo creo que en el gobierno tienen que coordinar también las medidas que toman, ¿no? Entonces, endurecen los costos y quitan la financiación. Pero, doctor Herrera, a propósito de ese punto que usted toca, pues obviamente aquí el gran protagonista es el gobierno. ¿Ustedes se han sentido escuchados? ¿El gobierno les ha copiado esa alarma que ustedes han lanzado? Claro que sí, yo tengo que reconocer que hablamos, ¿no?, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Vivienda, con el DAPRE, con el DNP también. Pero aquí lo que decimos es importante de cara incluso al Congreso que tenemos en Camacol, saber cuál es el anuncio para generarle optimismo al sector. Porque creo que esa visión más preocupante pues la genera el mismo gobierno. Sabe, don Juan, que hay una cosa importante, y es que esta época de vacas flacas que ha vivido el sector constructor por, digamos, los bandazos que ha dado el gobierno central en materia de subsidios, la misma situación del mercado, ha hecho que constructoras resilientes, podría utilizarse la palabra, la saquen del estadio. Una Arquitectura y Concreto, un Amarillo, un Jaramillo Mora, y uno empieza a ver cómo las regiones, cómo construyen, y sin sentarse a esperar el subsidio, sino que hay constructoras, es una palabra chocante, que se han reinventado. Era una de las críticas de Catalina Velasco, la anterior ministra, que por qué no se autofinanciaban, que por qué estaban esperando todo el tema de los subsidios para hacer los proyectos. Aquí hay dos cosas, y eso es cierto. Hay empresas que se han reorganizado, ¿no?, y obviamente han buscado otros segmentos. Incluso hay empresas que ya empezaron a hacer modelos de construcción para arrendamiento. Y en el exterior. Y en el exterior, ¿no? Ya nosotros en Camacol empezamos a medir cuánto se le está vendiendo al exterior, ¿no? Y creo que el último reporte nos da que el 10% de lo que se vende en Colombia lo compran o residentes en el exterior o extranjeros. Y eso está bien. Pero eso no es una posibilidad, digamos, que está atada a la forma en que trabajan los empresarios solamente.
Porque siempre hemos dicho al gobierno, díganos ustedes cuál es el plan y nosotros nos ajustamos y miramos cómo se organiza el mercado. De pronto o nos volvemos empresas más pequeñas, nos vamos a otros segmentos de la población. El problema en Colombia, y eso es muy importante, es que una política pública de financiación de vivienda tiene que llegar a los hogares más pobres. Juan lo sabe muy bien. Y programas como el de Mi Casa Ya, precisamente lo que hacían era focalizar en el más pobre. Entonces, cuando uno saca la ecuación, la financiación, que es de los hogares, no de los empresarios. De hecho, un empresario no trabaja con la plata del Estado, porque el subsidio se desembolsa cuando la casa está terminada, básicamente. Entonces, cuando el hogar no puede comprar, las ventas empiezan a caer, que es lo que hemos visto en estos últimos 2 años, y la actividad de construcción cae. Y también es muy diferente por regiones. Una cosa es lo que pasa en Bogotá, con proyectos como Lagos de Torca, y otra cosa es lo que pasa en Córdoba o en Sincelejo. Santiago. Entonces, doctor Herrera, lo que usted dice con claridad y sin bemoles es que la responsabilidad del mal momento por el que atraviesa el sector vivienda es culpa del gobierno por esa necesidad de querer replantear los subsidios a las BIS, o hay coyunturas internacionales que también hay que leer. No, que hay que leer varias coyunturas. Mira, sabemos que las tasas de interés afectaron claramente al sector, pero también lo hemos dicho sin bemoles, como usted lo plantea, que los cambios en la política de vivienda le han generado retos grandes y problemas grandes a la evolución de este sector, al desempeño de este sector. Hablamos con el ministro de Hacienda el otro día, porque el ministro, con buena razón, preguntaba, ¿cómo se está ejecutando esto? ¿Dónde están las casas? Entonces decíamos, con el nuevo esquema, y como ha sido, el subsidio se desembolsa contra la vivienda ya en construcción o por terminar. En lo que va este gobierno hay que decir que se han asignado cerca de 120.000 subsidios de los 200.000 que tenía como meta. Pero Fonvivienda solamente está desembolsando hasta hace un mes el 14% de su presupuesto. Y nos pusimos en la tarea a mirar qué pasa y encontramos que desde el año pasado, marzo-abril aproximadamente, y coincide con los cambios en la política de vivienda, la curva entre unidades culminadas y unidades entregadas se empezó a abrir. Básicamente un constructor cuando termina una vivienda la quiere entregar rápido para poder desembolsar, subrogar los créditos y salir del problema. Y hoy, Juan, tenemos 22.000 viviendas de interés social en el país que están terminadas sin entregar. Entonces, creo que hay problemas administrativos ahí para revisar. Es el presidente de Camacol, un sector absolutamente crítico para la vivienda, una mezcla de circunstancias que han complicado el desempeño del sector, unos cambios improvisados y dañinos a una política que funcionaba, como en el caso de Mi Casa Ya. Se equivocaron y costó muchísimo. Aparte de eso, una circunstancia de tasas, un valor de insumos como el acero, un descase entre la asignación de los subsidios y el desembolso, que conducen a una situación que tiene 2 rostros igualmente preocupantes. Un plan de choque que no ha llegado. El gobierno necesita acelerar la recuperación de la economía y por lo menos en el campo de la vivienda tiene que hacer más. Y por otra parte, un insólito acumulado de viviendas terminadas para familias que las necesitan y que no se les pueden entregar por todos estos problemas de política. Va a estar muy interesante el Congreso de FENALCO, doctor Guillermo, de Camacol. Va a estar muy interesante el Congreso de Camacol. El de FENALCO estuvo buenísimo. El de Camacol, que empieza el próximo miércoles. Cayetana, ¿no? Viene Cayetana Álvarez de Toledo. Viene Axel Kaiser. Axel Kaiser, el profesor Quijano. Lo vamos a moderar. Acompañar allá a moderar ese panel con Alejandro Gaviria. Tenemos 3 exministros. Un mamerto y uno de derecha. No le voy a decir cuál es cuál, doña Darcy. No, nada. Difícil saber en ese listado. Pero él no se jubiló. Pero Axel es el amigo de Lazo. Del Aje. Del Aje, perdón. Axel Kaiser con Gloria Álvarez han venido escribiendo una serie de obras y hacen parte de la nueva reflexión sobre las realidades políticas, cargadito de buenos speakers, de buenos voceros, de buenos... Dan Restrepo también viene, el asesor de Obama el asesor de Obama. Va a hablar de las implicaciones, ¿no?, de la elección de presidente en Estados Unidos. Sea quien sea. Ese fin de semana antes del Congreso. Kaiser es mamerto al lado de Lazo. Del Aje. ¿Cómo se llama?
Laje. Agustín Laje. Laje. ¿Y voceros del gobierno no van? Claro, tenemos confirmado al ministro del Interior, que va a estar en la sesión de apertura, y para la clausura está el ministro Bonilla. ¿Y el la presidente, ministra el presidente Vivienda. no va? No ha confirmado hasta el momento. Pero está invitado. Claro que está invitado, como debe ser y como siempre ha sido. Va a estar muy interesante el Congreso de Camacol. El Congreso de Camacol siempre hace un gran evento, reflexiones sobre el sector, reflexiones sobre el país y reflexiones sobre el mundo. Gracias, doctor Herrera, por acompañarnos aquí en la mesa. Muchas gracias, Juan. Un buen día para